Les quiero presentar a dos investigadores del CIPNOR, que invito a que pasen adelante, por favor. La doctora Verónica Morales Zárate, que es de formación bióloga pesquera, quien fue distinguida en 2004 como embajadora cultural y recibió la beca Fulbright García Robles para estudiantes avanzados de doctorado. La doctora Verónica actualmente labora en la Subcoordinación de Estudios Socioambientales y Servicios Especializados del CIPNOR, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y es personal del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, Espejo Noroeste. La doctora Morales Zárate también es miembro del SNI, nivel 1, y su vocación pesquera le ha permitido aportar conocimiento para la creación de políticas públicas nacionales, destacando el Plan Rector Nacional de Pesca y Acuacultura, el Plan Rector de Pesca en Baja California Sur, diversos planes de ordenamiento pesqueros locales y 2 planes de ordenamiento ecológico estatales, entre otros. Y también les quiero presentar de una vez al doctor César Salinas Zabalas, también biólogo marino de formación, con estudios de maestría y doctorado en la UNAM y el CICESE, respectivamente. Actualmente, el doctor César Salinas trabaja en el CIPNOR como investigador titular del programa de ecología pesquera. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación incluyen ecología marina y biología pesquera, con especial atención en el grupo de los cefalópodos. En el ámbito de la biología pesquera se ha dedicado a la exploración de zonas no tradicionales de pesca, participando en importantes proyectos de alcance nacional como el Plan Rector Nacional de Pesca y Acuacultura, así como la coordinación de los comités sistemas productos pesqueros a nivel estatal. Y muchas gracias, César, Verónica, por estar acá. Escuchamos su presentación. Silvia, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes. Y como ya les comentaba Silvia, yo soy bióloga pesquera de formación. Entonces eso, desde luego, fundó una semillita en mi corazón de la cual se ha mantenido y creo que ha crecido un poquito. Y además puso en mi mente algo muy importante y de lo cual nunca hemos quitado el dedo del renglón. La pesca y la pesquería son diferentes. La pesca básicamente se refiere a la extracción del recurso, es decir, al primer eslabón de la cadena de valor, y la pesquería pues se refiere a toda la cadena de valor. En ese sentido, pues nosotros nos dedicamos realmente a estudiar pesquerías, es decir, manteniendo siempre la visión de toda la cadena de valor. Esta plática está estructurada en 2 partes principales. En la primera voy a estar hablando yo y básicamente lo que quiero es tratar de resumir 12 años que llevamos trabajando con una especie en particular, en este caso la merluza, que es un pez. Y en la segunda parte de la charla nos va a estar acompañando el doctor Salinas, a quien ya presentaron, que básicamente nos va a hablar sobre las perspectivas de esta pesquería. Me voy a ir muy rápido con las imágenes, porque básicamente lo que quiero es que queden ustedes una idea. No pretendo que la lean, ni yo tampoco la voy a leer, se va a quedar aquí por si a alguien le interesa, con mucho gusto la compartimos. Pero bueno, les cuento entonces que de la oportunidad que tuvimos de trabajar en Plan Rector ya en 2008, encontramos el gran potencial que todavía existe en ciertas áreas de nuestro país, entre ellas la especie merluza, que es un pez que básicamente está en la costa occidental de la península de Baja California. Posterior a ello, en 2010, hicimos un proyecto de investigación para hacer exploraciones pesqueras, porque lamentablemente muchos estudios se quedaron únicamente en decir, hay especies potenciales, pero no sabemos cuánto, no sabemos dónde, no sabemos cómo sacarlas, no sabemos cuándo sacarlas, cuándo no sacarlas, cómo procesarlas, etc. Hemos hecho un viaje desde 2010 hasta hace poquito menos de dos años, pero todavía continuamos, pues tratando de abordar cada uno de los eslabones. Cada uno de los eslabones, ¿sí se escucha todavía? Sí, de la cadena de valor.
Entonces, pues por ahí más o menos hay imágenes representativas, ¿no? Del eslabón de la extracción, el primer eslabón, la transformación, participar en eventos como llegar a un producto final transformado, generar la etiqueta y finalmente llevarlo al consumo. ¿Por qué queremos nosotros llevar la proteína de origen marino de alta calidad al consumo directo, no en alimentos transformados? Este es un videíto de la extracción de la merluza del Pacífico y quiero que noten una cosa muy importante. Esta especie está básicamente en áreas que son poco pescadas en México. César dice, en México piscamos, no pescamos, nos quedamos en la orillita. Entonces tenemos todavía mucha área en la parte profunda que podemos explorar. Ese es un lance de 10-15 minutos, donde salieron 2 toneladas prácticamente de merluza limpia. La fauna de acompañamiento es mínima para esta pesquería. Desde luego hemos hecho muchísimos estudios y análisis al respecto, muchos de ellos se encuentran ya dentro de un primer resultado que nombramos como paquete tecnológico, donde se incluyen áreas de pesca, equipos, zonas y temporadas, rendimientos, extracciones, manejos a bordo, transporte y proceso, mercado, corridas financieras, etcétera. Les comentaba, ha sido pues un proceso muy largo, ¿no? De más de 10 años, pero pues seguimos, porque no quitamos el dedo del renglón de la cadena de valor. ¿Por qué nosotros consideramos que de estas especies la merluza tiene muchísimo potencial? Aquí quiero hacer un paréntesis y no confundir la merluza de la que estamos hablando ahorita, que es del Pacífico, con la merluza del Golfo de California. Es la misma especie, pero son poblaciones y stocks diferentes. Esta merluza del Pacífico es más pequeña, a diferencia de la del Golfo de California, y esta todavía no se pesca. La del Golfo de California ya se está pescando. Bueno, la merluza tiene propiedades muy importantes, tiene una gran cantidad de proteína, desde luego de HA, aceites omegas que ya nos comentaron, y tiene un sabor muy suave y no huele. Entonces tiene una aceptación muy muy alta. Ya hicimos unos primeros estudios de la aceptación. Un punto importante para que conozcamos, aquí en México desde luego no la consumimos todavía, pero en otros países donde sí es una especie que se consume con regularidad, es de hecho la proteína de origen animal que se les da a los niños por primera vez. En España hay Gerber de merluza, pues, ¿no? Los análisis que hemos podido llevar a cabo pues nos han permitido ya ir cambiando los iconitos de la cadena de valor por iconos reales, es decir, ya por fotografías, por cosas que sí hemos podido llevar a cabo, desde luego el eslabón de extracción, la transformación, con ayuda de empresas locales en Baja California Sur. Durante este ejercicio se pudieron generar bastantes empleos temporales, tanto en el transporte, tanto en la limpieza, tanto en los cortes o primer transformación, como en la planta. Aquí también les puntualizo algo. La imagen de arriba, que estuvimos trabajando con la empresa de Wymex, fue porque cuando se nos ocurrió, bueno, ahora nos falta llevar el producto con la gente, a que alguien lo consuma, que lo conozca, pensamos primero en los niños, nos fuimos con los más difíciles, pero queríamos llevarlo fresco, que lo consuman fresco, que vean cómo es fácil de comer porque la espina se le quita muy fácil, dado que es una especie de fondo, están más o menos fusionadas sus vértebras, entonces su primera espina es muy grande, la toman y le quitan todo. Entonces a las mamás les encanta eso. Y queríamos llevarlo así. Pero resulta pues que en las comunidades más alejadas de nuestro estado y de todo el país, pues todavía no hay luz en muchas. Entonces no tienen manera de mantener estos alimentos perecederos.
y dijimos pues enlatarlo, que era la oportunidad que teníamos ahí. Por eso está enlatado en esa presentación como sardina, porque no nos íbamos a poner los moños con la empresa, porque además nos regaló las latas. Y consideramos que esto tiene mucho potencial, porque ahorita hay una depresión, como en todo el país, pero en la parte pesquera en el estado, donde se están subutilizando. La poca infraestructura que hay se está subutilizando. Entonces consideremos que realmente hay potencial de crecimiento también en este eslabón. La parte de comercialización, pues ahorita básicamente está descrita para el estado de Baja California. Gracias, Silvia, perdón. Y Baja California Sur, pues es un estado con muchas peculiaridades, pero ustedes ven, pues es muy largo, ¿no? Hay una sola carretera transpeninsular, a lo mejor a algunos les va a causar sorpresa o no lo van a creer, pero solo hay una. Muchos otros accesos son muy difíciles, son brechas, a veces no se puede pasar. Cada vez que llueve, además de que es un estado muy árido, cada vez que llueve corren los arroyos y nos rompen las carreteras. Entonces, bueno, este también es un problema al cual nos enfrentamos, pero lo solventamos para el ejercicio. Finalmente, para esta parte de mercado, les comentaba, tenemos las corridas financieras, tenemos algunas personas que se han acercado ya con interés, consideramos que realmente es una oportunidad de negocio y también consideramos que este esquema piloto que hicimos en el estado de convertirse en un plan permanente podría beneficiar no solo a la población de pescadores, sino a todos los involucrados en la cadena de valor. Nosotros nos acercamos con DIF y con CONAFE para poder llevar el producto a la población infantil del estado. Pensamos también que este esquema de funcionar podría replicarse para todos los sistemas DIF del estado y por cierto no nada más con la población infantil. Cuando tuvimos oportunidad de trabajar con ellos, nos decían, oigan, sí está rico, sí nos gusta la merluza, ojalá se acerquen más, ojalá continúe, pero también tenemos población vulnerable de mamás solteras, pero también tenemos población vulnerable de adultos mayores, de jóvenes en desarrollo, de tal, de cual. Y dijimos, hay muchas cosas que atender, pues, ¿no? Todavía. Creemos entonces, pues, que la investigación en este campo todavía tiene muchísima brecha y áreas donde impactar, áreas evidentes. Aquí nada más les muestro unas gráficas rápidas, simples, sobre parte de la aceptación y de algunos aspectos organolépticos de la merluza. Les gusta. De hecho, esa imagen es del CIP, lo hicimos en cerca, en casa. Ahí el doctor se puso a freír merluzas para los compañeros, que no fue de a gratis. Después les dijimos, ahora evalúenos, ¿no? Llénenos de esta encuesta, díganos qué les pareció. A la mayoría les gustó. Este es el producto que llevamos con los niños. Se hicieron todos los análisis nutricionales, desde luego, del producto. Esto es geográficamente las áreas que se atendieron. En la parte del lado izquierdo son las áreas que se atendieron a través de la CONAFE, que son las áreas más alejadas y más difíciles de llegar. Y la parte del lado derecho son las escuelas con desayunadores que atiende el CEDIF en el estado. Nosotros nos acercamos, fuimos de primera instancia a conocer los comedores, a conocer a la gente, a explicarles de qué se trata, a que las cocineras, que son realmente las que dicen este alimento sí pasa o no, a pesar de que llevamos a las nutriólogas de la CEDIF, ellas son las que dicen, este sí lo preparo, este no, esta me quita mucho tiempo, no lo puedo abrir, etc. Entonces nos acercamos con ellos, les explicamos, les dimos varias opciones de cómo prepararlo, les gustó, lo entendieron, les dijimos las ventajas, desde luego, recogimos sus impresiones, ahí las vemos muy contentas, cocinando lo que habíamos hecho para ellas, y pues arrancamos con los niños.
Esto se replicó, como les mencionaba, en todos los comedores, con la intención de que los niños comieran merluza una vez a la semana. La parte que sí ya no tenemos documentada es el impacto que generó en su nutrición por muchas cuestiones logísticas, pero de eso no tenemos información, todo lo demás sí. Yo creo que ahí podemos ver claramente en la imagen la niña que está paradita con su tenedor, cómo se está comiendo bien sabroso su tortita de merluza. Nunca se les dijo a los niños que era merluza, sino hasta después se dejaron trípticos informativos que ellos entendieran y demás. Se la comieron sin repelar, no preguntaron si eran atún, nada, se la comieron muy bien. Después, dado la edad de los niños, solicitamos que lo evaluaran con una escala hedónica de caritas. Entonces nos ponían una carita feliz si les había gustado o no, o una carita pues X, es como cualquier otra comida. Y aquí sí me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarles rápidamente esto, ¿no? Después de esos 12 años, pues estas 4 grafiquitas resumen algo muy importante. Estamos viendo el grado de aceptación de la merluza probada por primera vez en niños de kinder y de primaria. Y lo estamos comparando contra su alimento favorito. Permítame, no se ve la leyenda. Pero la primera gráfica es la merluza de en kinder, la segunda gráfica es el alimento favorito. Y las barras azules son la merluza. Las barras azules es si les gustó mucho. Las barras rojas es si les gustó más o menos. Y las barras verdes es que no les gustó, en comparación con su alimento favorito. Entonces, si ustedes se fijan en las primeras 2 barras azules, ¿se ve el cursor? No, ¿verdad? Bueno, tenemos una diferencia realmente muy pequeña. Está alrededor del 80% de aceptación contra un 90% del alimento favorito. Entonces tenemos una diferencia por ahí del 5%. En primaria nos fue un poquito, no tan bien, pero de todas maneras es una aceptación muy alta para que sea un producto marino que regularmente no les gusta porque huele feo, porque sabe mal, porque etcétera, probado por primera vez con niños de primaria y tuvo una aceptación del 75%, también contra un 95% de su alimento favorito. Desde luego es evidente pues que les gustó, que lo aceptaron, pero lo que más quiero recalcar en esto es que para los niños más pequeños la brecha es menor y por eso consideramos que es muy importante que este tipo de alimentos, mientras más pequeños sean y se les enseñe a comer, será mejor y seguramente lo estaremos viendo reflejados en su crecimiento. Hasta aquí la primera parte. Al final, cualquier duda, por favor, le dejo al doctor Salinas. Gracias por estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, doctora Arenas, por estar aquí presente, y Alejandro también, algunos amigos. Efectivamente, lo que hemos hecho en estos 10 años es tratar de utilizar todas nuestras fortalezas, todas esas capacidades que hay en el país, en el sector pesquero, para tratar de hacer esta articulación entre la sostenibilidad, la soberanía alimentaria, pobreza, empleo, manejo de recursos, todo. Y desde el principio mencionaron que era un problema complejo. Es un problema complejo y les tengo una buena y una mala. Un problema complejo no tiene solución, pero sí tiene muchas aproximaciones a la solución. Entonces creemos que esta propuesta que estamos haciendo ahora es una aproximación bastante buena, creemos. ¿Qué perspectivas tenemos ahora para esta investigación? Cuando empezamos todavía no salía la merluza del Alto Golfo. Empezamos haciendo la exploración pesquera con este proyecto conjunto con INAPESCA y Sicimar y muchas otras instituciones.
buscando recursos pesqueros en aguas no tradicionales, en aguas más profundas. Por eso, si me ayudas con la... Ahí está. Por eso digo que en México no pescamos, sino piscamos. Ese es un término de piscar, viene de la agricultura, ¿no? Yo soy de Sinaloa y allá los pescadores son muy conocidos. Piscamos porque casi estamos en tierra, casi no nos metemos al mar como otros países o otras potencias pesqueras que hacen pesca más profunda. Las perspectivas siempre están en función del ángulo que queramos verlo, ¿no? O sea, una perspectiva siempre es buscar el mejor ángulo que queremos. Y en este caso la perspectiva que nosotros estamos planteando es sobre la soberanía alimentaria y sobre la generación de riqueza en el sector pesquero, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arenas. No solamente hay que producir, hay que irnos por la acuacultura, pero afortunadamente en nuestro país todavía tenemos algunas pesquerías con potencialidad de ser utilizadas al máximo sostenible, desde luego. Pasas la siguiente, por favor. Bueno, pues les voy a hacer un resumen rápido de las fortalezas que creemos que tiene esta pesquería. Como dijo la doctora Morales, pesquería hablando en toda la cadena de valor, ¿no? En toda la cadena productiva, desde la captura hasta el consumo. Hemos calculado más o menos alrededor de 150,000 toneladas de merluza de fenotipo, no me gusta el nombre porque a veces me queda el saco y dice merluza enana, entonces bueno, es de la cabeza al cielo, se mide la altura, ¿no? Son cerca de 150,000 toneladas. Esto se hizo con dos métodos, el método de hidroacústica y con el método de área barrida tradicional. Enfrente a Bahía Magdalena, saliendo de la boca de Bahía Magdalena, tenemos un área, porque nos pusieron el área de exclusión a la pesca del Golfo de Ulloa por este problema que hubo con las tortugas. Entonces nos tuvimos que salir de ahí para hacer nuestra investigación, y enfrente a Bahía Magdalena, fuera del área de refugio pesquero, calculamos alrededor de 40,000 toneladas de biomasa total. Los lances positivos, bueno, la fotografía de la izquierda es de otro lugar, la fotografía de la derecha sí es nuestra. Es alrededor de 1.5 toneladas por lance, que dura como una hora, un lance, más o menos como 40 minutos de arrastre, 10, 20, 15 minutos más de faena. Esto nos da la posibilidad de estar capturando una embarcación en la cual hicimos la investigación, pues alrededor de unas 5 toneladas, 7 toneladas por día. La relación con la fauna de acompañamiento es alrededor del 2%. Ahí en esa zona de Bahía Magdalena, muchos de ustedes conocen, hay una enorme cantidad de langostilla, que es un crustáceo pelágico, y ese es el que sale cuando levantamos la red. Poca también, y habría que hacer algo con la langostilla, por cierto. Hay factibilidad técnica de utilizar la flota camaronera. La flota camaronera, como saben, es una flota pues bastante ya antigua, es una flota sobrecapitalizada. Creemos por los meses en los que se hicieron los estudios de reproducción para esta especie, que parte de la flota podría ser utilizada en la costa occidental. Conocemos de los permisos de pesca que hay para merluza en Sinaloa, y al final haremos una propuesta en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, los desembarcos. El caladero está como a 8 horas saliendo desde el puerto San Carlos. Este animalito tiene una característica muy importante. Durante el día utiliza una profundidad, se concentra, está ahí en grandes concentraciones, y en la noche se dispersa a comer. Entonces la idea es pescar en el día. Se pesca, se sale muy temprano de Puerto San Carlos, se llega, se pesca, y ya con la captura de ese día se puede procesar en el puerto, en el mismo puerto de San Carlos, o en Adolfo López Mateos, que es el otro puerto. En ese entonces, cuando hicimos esta investigación, pues desafortunadamente cerró la pesquera Pando en San Carlos, que era donde queríamos hacerlo. Entonces tuvimos que mover a López Mateos
y nos fue muy bien con la empresa Wimex, que nos hicieron favor de hacer el atado. La siguiente, voy un poco más rápido. Existe desde luego en el procesamiento tradición pesquera, ¿no?, en esos puertos, tanto en San Carlos como López Mateos, y desde luego falta mucho empleo, ¿no? La logística, hay ya una tradición en el Valle de Santo Domingo, creció como un valle agrícola, y hay muchísima tradición también para movilizar productos agrícolas y pesqueros. La siguiente. En el consumo, de aquí voy a hacer énfasis. Este es el eslabón en el cual tenemos mayores fortalezas. Hay una alta aceptación en los niños, eso es fabuloso. En todos, miren, la información está mucho más amplia, desde luego, la podemos compartir. No la hemos publicado porque está empaquetada en un paquete tecnológico que ya se transfirió a SADER y a CONACYT, pero está ahí. La aceptación voy a hablar de los de CONAFE. Los CONAFE son estos muchachos que van y dan apoyo a las primarias en lugares rurales. Ellos llegan a casas de huéspedes, de familias, pues, que les dan habitación, y CONAFE les da una despensa. Entonces la despensa que llevaban ahora incluía merluza, llevaban 8 latas de merluza cada uno de ellos, y con la intención de que evaluaran también a las familias que lo consumieron. Las evaluaciones también fueron muy positivas en todo el estado. Hay una alta aceptación en los adultos, esto es lo de CONAFE. Algo muy importante es que no tiene un olor fuerte como lo pueden tener otros peces. Ya lo mencionó la doctora, como es un pez que vive bajo presiones muy altas, ha evolucionado que su esqueleto está fusionado de tal manera que no tiene espinas sueltas, ¿no? Todo se puede quitar rápidamente. Tiene un alto valor nutricional, y desde luego es una carne muy versátil para cocinarse. Bueno, los que hayan ido a España o a Europa seguramente han probado la merluza en esas presentaciones. La siguiente, por favor. Nosotros hemos evaluado también, y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Qué mercado queremos para la merluza? Pues depende, ¿no? Depende de quién le entre. Si ese gobierno federal quizás quiera que este producto llegue masivamente a los niños o a otras dependencias, pero si es un empresario quizá pueda competir. No sé si lo han visto, yo lo he visto allá en La Paz. En Walmart hay unos frasquitos así de jurel, casi 300 pesos, ¿no? Es un frasquito, casi 300 pesos. Este producto tiene esa potencialidad. Puede ser un producto muy gourmet, de alto valor, o puede ser un producto que llegue masivamente a través de estos empaques versátiles que hay ahora, de bolsas herméticamente cerradas o de latas abre fácil, a una gran cantidad de población. Podemos decir que está dentro de los 10 consejos para consumir pescado de forma consciente la merluza del Pacífico. La siguiente. Requerimos, pues, incluirlo. Ya la merluza del Alto Golfo ya está en la Carta Nacional Pesquera. Necesitamos incluir esta información, la información biológico-pesquera. Ya tenemos un estudiante de doctorado, ya hizo los cálculos para esfuerzo pesquero adecuado, tiempos, tallas, etc. Necesitamos incluir, necesitamos incentivar a los permisionarios del estado de Sinaloa, que creo que tienen alrededor de 20 permisos, no recuerdo, y les está costando mucho ir hasta el Alto Golfo a pescar merluza. Sería mucho más fácil ir a Puerto San Carlos, quizás tomar Puerto San Carlos como base y desembarcar también ahí en Puerto San Carlos y llegar a una asociación con la industria que está ya establecida. Preferentemente requeriríamos poner una línea de procesamiento para merluza.
ya en las plantas existentes. Creo que Pando volvió a abrir otra vez el año pasado, después de, bueno, durante la pandemia. Están trabajando en San Carlos, pero está la empresa de Guaymex en López Mateos. Se requiere pues el apoyo gubernamental para incluir este producto en todos los programas de bienestar que ya están establecidos, y bueno, y que venían también atrás, ¿no? Programas de DIF, programas de CDSOL, ahora no sé, es en bienestar. Hay comedores que dan ese tipo de alimentos, de tal forma pues que se pueda incluir en todos los programas de asistencia social, incluso en el ejército y la marina, ¿no? Que es una idea que se ha manejado desde hace mucho tiempo, llevar ese producto tanto al ejército como a la Marina Armada de México. La siguiente. Ese es el parte de los documentos del paquete. El paquete nos dice cuánto hay, dónde está, cómo procesar, cómo vender, porque no es únicamente la presentación de lata, ¿no? Hicimos pruebas también en alto vacío, en conserva, ya están ahí. Voy a permitirme leer esto porque siempre me gusta decirlo de esta forma. Y la soberanía alimentaria es no nada más en los alimentos, sino es de todos los mares de nuestro país, ¿no? Cuando México adoptó su zona económica exclusiva, adquirió los derechos soberanos pues de esta área de 3 millones de kilómetros cuadrados, que al poseer el país alrededor de 11.500 kilómetros de litoral y casi 400.000 kilómetros de plataforma continental, tiene la fortuna de contar con un potencial oceánico aún sin explorar, importante para su desarrollo económico y social, pero también tiene la imperativa obligación de explorarlo y explotarlo al máximo sustentable, dentro del marco del derecho nacional e internacional. Toda esta fuente de recursos, patrimonio exclusivo, es de los mexicanos. Si no lo utilizamos, tenemos esa obligación de dejar que otros vengan y lo aprovechen. Yo creo que eso sería muy lamentable. La siguiente. Con esto terminamos, creo que, perdón, con este video. Hace 7 años, en la zona de alta mar de Baja California Sur, científicos. Ya se oye. No, bueno, decir que se puede ver. Sí, ¿lo podemos ver? No dura más de 3 minutos. Hace 7 años, en la zona de alta mar de Baja California Sur, científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realizaban una exploración profunda del océano. Mucha de la pesca en México se hace muy cercana a la costa, pero si buscamos en zonas de mayor profundidad y en mar abierto, podremos encontrar nuevos recursos que sirvan al sector pesquero y a los mexicanos. Por exploraciones previas, en la década de los 80 se sabía que había un tesoro aguardando. En 2010, en la cabina de sonar del barco científico, los investigadores detectaron manchas gigantes de lo que parecían agrupaciones de cientos de miles de peces, un banco de merluza. Animados, continuaron con la investigación y después de mucho indagar, establecieron que la merluza vive buena parte del año en las costas de Baja California Sur, específicamente en su costa occidental. La merluza es un pez que vive a una profundidad de unos 250 metros. Aunque en otras partes del mundo son más grandes, la de esta zona es pequeña, mide entre 12 y 20 centímetros de largo, pero es igualmente sabrosa y nutritiva. Es de carne blanca, sabor muy suave y sus espinas son fáciles de quitar. En comparación con la carne de res y pollo, la merluza tiene más proteína y menos lípidos. Es rica en omega 3 y por ser de origen marino presenta muchos beneficios para quienes la consuman, en especial para niños y niñas. Es buena para mejorar las funciones de aprendizaje y memorización. En resumen, es un superalimento. Aunque en otros países como España, las familias lo consumen una vez por semana y es la primer carne que se le ofrece en papilla a bebés de hasta 4 meses, en México no se pesca o consume todavía. Ahora seguía a pensar cómo aprovecharla. Si la merluza es un superalimento, hay que consumirla, ya que puede superalimentar a niños y niñas en áreas de México,
donde se requiera fortalecer la seguridad alimentaria para evitar la desnutrición o malnutrición y lograr que se desarrollen sanos y fuertes en su mente, su cuerpo y su ánimo. Encomendados en la misión, los científicos del CIBNOR se reunieron con dependencias gubernamentales que trabajan con niños y niñas en situación de vulnerabilidad del Estado. Se aliaron con el DIF estatal y con el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Con el DIF se propuso incluir a la merluza dentro del menú de los desayunadores escolares. Así, complementarían su dieta con una fuente de proteína de origen marino de buenísima calidad. Y con CONAFE se pensó que podía ser incluida en la despensa que se llevan a las comunidades donde imparten clases, no solo para cuidar su alimentación, también la de las familias anfitrionas con quienes viven durante el ciclo escolar. Sería, pues, una forma de presentar por primera vez a este superalimento en zonas rurales remotas. Y luego, de tener éxito en los desayunadores y en las comunidades rurales, podría convertirse en un programa permanente de seguridad alimentaria replicable en nuestro país. La pesca de merluza, si se inicia correctamente, puede aprovechar recursos en zonas profundas de alta mar que comúnmente la flota pesquera mexicana no captura. Generar empleos en una zona como el Golfo de Ulloa, tanto para pescadores de la zona como para transportistas, procesadoras, enlatadoras, comerciantes, hieleras, mecánicos de barcos. Utilizar la infraestructura de barcos, procesadoras, enlatadoras en momentos de veda de otras especies. Reducir la presión de pesca de otras especies como sardina y atún. Merluza es seguridad alimentaria, es ciencia y desarrollo, es pesquería y es Sud California. César, Verónica, este es un proyecto que a mí particularmente me encanta, la verdad. Bueno, tenemos un espacio muy chiquitito para un par de preguntas nada más. Ay, y ya levantaron las manos Liliana y José Luis. Y después vamos a tener un receso de 10 minutos, entonces ahí pueden agarrar a nuestros ponentes si les quieren preguntar algo. Adelante. Sí, primero felicitarlos por el excelente trabajo, ¿no? Las alternativas a la actividad son necesarias para bajarle un poquito el esfuerzo ya existente, ¿no? Y tienen hecho un trabajo. Esa es la parte buena, ahí viene la parte. Primero, es rentable. Es rentable, primero, y segundo, cuando vemos redes de arrastre nos erizamos, sobre todo de camarón. Es rentable cuando hago la pregunta porque veo una embarcación de 75 pies con una capacidad de 15 a 20 toneladas, con un consumo de diésel de 1.500 litros diarios. Entonces, mi pregunta, si es rentable, porque tocaron el tema ahí de que hay que trasladar las embarcaciones de Sinaloa hasta Santa Clara, porque pues, el trayecto es largo y ahí hay un consumo mucho mayor. Esa es mi primera pregunta, si es rentable. No, la segunda es, sí, no veo realmente en el arrastre y en lo que nos presentaron ustedes fauna de acompañamiento, pero tienen un estudio sobre el cuerpo de agua a nivel planctónico, o sea, porque tú cuando levantas red levantas todo, y qué especies diminutas están ahí, o si no afectan, porque es una área productiva importantísima para muchas especies en la ribera, en la costa, ¿no? Esas eran las preguntas que yo quería realizarles. Sí, gracias por la pregunta, y muy pertinentes. La rentabilidad la calculamos, ya, lo dije muy rápidamente, no lo quisimos incluir porque era ya muchísimo. Es un estudiante de doctorado, él se llama Pablo Mora Zamacona, está terminando ya de hecho pronto será su examen, y él calcula que el óptimo son, para esa biomasa calculada, 20 embarcaciones máximo, considerando costos que se tomaron en el programa que EDF liderea en el Alto Golfo, de los costos de las embarcaciones que operan en la flota de la merluza, trasladándose al puerto de San Carlos. O sea, sí hay una rentabilidad
como negocio, y considerando un precio muy bajo, un precio muy bajo. Creo que la primera corrida se consideraron 12 pesos kilo, una cosa así. Y lo otro también está considerado, desde luego la zona de Bahía Magdalena es conocida como una zona de surgencia oceánica, es un BAC, lo dijo el doctor Yup, pero en este caso pues todos los organismos no se quedan atrapados en la red, ¿no? O sea, los microorganismos que ustedes mencionan. En cuanto a la productividad primaria del lugar no hay una afectación. La red es de arrastre, sí es una red camaronera de arrastre tipo Spectra, pero no arrastra el fondo. Se queda arriba del fondo, porque lo que hacen los peces demersales están cerca del fondo, pero no en el fondo. ¿Y en la cadena trófica qué papel juega la merluza en esa zona? Se alimenta mucho de langostilla, y de ella, de la merluza, se alimentan muchos pelágicos mayores, muchos tiburones y otros, algunos mamíferos también. Sí, pero casi no hay pesca deportiva. Gracias. Bueno, primero unirme a la felicitación que hace el Chino. La verdad es que da mucha emoción ver cómo un trabajo empieza como a perfilar una nueva realidad, y justamente hablando de este futuro al que todos queremos llegar, me gustaría escuchar de su parte cuáles son las reflexiones de qué hemos aprendido en el pasado y no deberíamos repetir en esta ocasión, desde su perspectiva como científicos. Y me refiero a, imaginemos que esto ya está, ¿cuáles son las previsiones que tendríamos que estar imaginando desde hoy en términos de monitoreo, en términos de la ciencia que vamos a necesitar para dar seguimiento, de manera que no repitamos la historia de otras pesquerías y podamos hacer el aprovechamiento adecuado de esta opción? Es una pregunta bien difícil de contestar, pero creo que tengo algunas respuestas. Lo primero que tenemos que recordar es que la biología pesquera que nos enseñaron sí sirve, sí funciona, ¿sí? O sea, lo otro que tenemos que recordar también es que la pesca no es necesariamente una actividad depredatoria como se ve, ¿no? Y esta oportunidad que tuvimos tanto Pedro como yo de empezar esta pesquería es esa, ¿no? O sea, no existe una pesquería de merluza, entonces ahorita podríamos empezar muy bien. ¿Cómo? Las embarcaciones que se vayan a dedicar a esa pesca, yo a fuerza sí le pondría un observador a bordo, y es un observador independiente ¿no? Que dé cuentas a la autoridad, que dé cuentas a las estadísticas que se mencionaron que es necesario tener. Segundo elemento que creo que tenemos que considerar es: no tratemos de inventar muchas cosas más, ¿no? O sea, tenemos las capacidades para irlas mejorando. ¿A qué me refiero? Nosotros no nos detuvimos en todos los obstáculos que tuvimos, no nos detuvimos en ninguno. Por ejemplo, queríamos envasar la merluza, queríamos hacerla en frascos bonita, ¿no? Pero no se pudo. Pues, teníamos la lata, pues hacemos la lata, ¿no? Está una planta en San Carlos, hay que utilizar la planta en San Carlos. Teníamos el barco, afortunadamente, que estaba en comodato en Simnor, el VIP 12. No podíamos conseguir un barco comercial, usemos el VIP 12, ¿no? Y así. Creo que eso es lo que tenemos que ir resolviendo, los problemas con todas las capacidades que tenemos. Y utilizar los mejores indicadores biológicos para el manejo del recurso, ¿sí? Todos los que podamos, los mejores. Y creo que es como un círculo virtuoso, ¿no? Vas viendo y le das seguimiento a tus indicadores y vas aprendiendo de él y luego los vuelves a aplicar con mejoras y en este sentido. Siempre en la continuidad, sí. Gracias. Nada más creo que me gustaría agregar un poquito, porque desde luego la respuesta es súper extensa. Es más fácil hacer que arreglar. Entonces, eso de entrada. Esta está nueva, ¿no? Como dice César,
y no iríamos con los ojos cerrados. Ya hay muchos indicadores, ya hay indicadores biológicos, ya sabemos dónde está, ya sabemos cómo cuidarla, ya tenemos en la mente la mayoría de las personas el enfoque sustentable, pues, ¿no? ¿Qué no hacer? Pues irnos así, ignorárnoslos, o sea, irnos con los ojos cerrados. Eso es lo que no deberíamos de hacer. Y otra cosa que no deberíamos de hacer es pensar que estos parámetros son inflexibles. Ya aprendimos, creo que ya en la mayoría de la comunidad está en nuestra mente, que los recursos biológicos pues fluctúan, ¿no? Porque son naturales, fluctúan como en la naturaleza. Entonces estos parámetros seguramente también van a cambiar en el tiempo, y eso no quiere decir que se esté cayendo la pesquería, que ya no la estamos acabando. Hay que estudiarla para eso, hay que mantener el monitoreo, ¿no?